Para hablar de este asunto nos acompaña vía Zoom Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Muchas gracias, Francisco. Gracias por estar aquí con nosotros. Ernesto Cervera, Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches. Francisco, este tipo de actos que se desarrollan un poco después de la propia elección en Tamaulipas, que había estado relativamente calmado, son producto de que otra vez reparto de poder por parte de los grupos, de desafiar a nuevas autoridades, en este caso básicamente pues el Congreso o ayuntamientos. ¿Por qué se produce este tipo de choques entre células en este momento en un estado que parecía por lo menos haber llegado a un acuerdo, al menos entre los grupos delincuenciales? Bueno, antes que nada, Ernesto, Macario, Ezra, muchas gracias por este espacio. Un gusto estar con ustedes. Pues lamentablemente Tamaulipas es una entidad, tú lo acabas de señalar, es una entidad que había mejorado de manera significativa los índices delictivos. Si recordamos en el sexenio anterior, es decir, cuando tuvimos a Torres Cantú como gobernador en la entidad, Tamaulipas tenía elevadísimos índices de homicidio, pero por ejemplo en el tema del secuestro había una tasa 3 veces mayor en Tamaulipas respecto a la tasa nacional de secuestros, es decir, las condiciones estaban muy descompuestas. Además, Tamaulipas, pues en los últimos 3 sexenios anteriores al de Cabeza de Vaca, había tenido problemas importantes en términos de presencia de las instituciones de seguridad y justicia. En el sexenio de Calderón, en el sexenio de Peña, hubo varias veces en las cuales el ejército, la Policía Federal tuvieron que llegar y pues desarmar a las policías municipales, a la estatal. En la Fiscalía había, entonces Procuraduría, había un número muy reducido de personal y eso ponía en situaciones muy endebles a la entidad. Nosotros desde el sexenio de Torres Cantú intentamos ayudarles precisamente en todo el proceso que tenía que ver con el reclutamiento, la selección, la formación de policías. En su momento Torres Cantú ofreció llegar a 1,200 policías hacia el final de su sexenio. Se gastó el dinero que desde la Federación se le otorgó para esta materia y en realidad cuando entregó, pues entregó menos de 200 policías estatales. O sea, fue un desastre económico que no construyó instituciones en la entidad. Con la llegada de Cabeza de Vaca mejoran varias cosas. Los factores determinantes pues fue un ejercicio por mejorar la Fiscalía, por mejorar la Secretaría de Seguridad Pública, pero la situación está lejos de ser la ideal. Tamaulipas es una entidad que históricamente, tú lo sabes y aquí quienes nos acompañan lo saben, ha sido el punto principal desde los años 50, 60 de contrabando, a partir de los años 60 y 70 de salidas de droga hacia los Estados Unidos, y es la entidad con la mayor cantidad de cruces fronterizos. Es el cruce fronterizo más relevante en términos económicos del país y es sumamente interesante. Aparte, no solo opera el Golfo y no solo han operado los Zetas históricamente en la entidad, sino que siempre hemos tenido una presencia múltiple de grupos delictivos que son los que periódicamente entran en conflicto y son los que periódicamente generan estos brotes de violencia. ¿Por qué Tamaulipas está así? Porque no hay un proyecto suficientemente importante de seguridad en donde estén involucrados la Federación, estados y municipios. Y evidentemente, pues como no se ha hecho lo suficiente para blindar nuestras fronteras, para que de Estados Unidos a México no ingresen armas, para que de Estados Unidos a México no ingresen efectivo, pues evidentemente vamos a seguir teniendo un reto importante en la entidad. Macario. Sí, me llama la atención que este fenómeno ocurre ahorita, que hay un conflicto entre el gobernador y el presidente, y también me llama la atención la forma de esta masacre, que
la verdad es que uno debería calificarla como terrorismo. Es un intento de generar pavor en las personas, que esa es la forma como se ha estado calificando al terrorismo. Y esto podría ser algo verdaderamente peligroso en la relación con los Estados Unidos. Entonces, parecería que aquí lo más importante ahorita sería que el gobernador y el presidente dejaran de estarse peleando por otros temas y trataran de enfocarse en el tema de seguridad en particular, como dices, en este estado que ha sido tradicionalmente complejo. Bueno, aquí hay un aspecto importante, Macario, que bueno que traes a colación tanto el conflicto entre la Federación y el gobernador, así como pues el proceso electoral. A lo largo de las campañas hubo un ejercicio importante para disminuir la figura del gobernador para algo que llama la atención sobre un hecho que efectivamente tal vez tiene que ser sancionado de alguna manera, pero donde esta intención en quitarle el fuero al gobernador, pues evidentemente tenía tintes políticos. Al gobernador le encontraron un departamento no declarado por 10 millones de pesos, al candidato de Morena en Sonora le encontraron propiedades, ex secretario de Seguridad Pública y hoy gobernador electo, le encontraron propiedades por más de 240 millones y ahí nadie investigó nada. Ahora, el gobernador sí se encuentra en este momento en una situación mucho más complicada en la que se encontraba previo a las elecciones, porque ahora va a tener una legislatura de oposición en donde Morena se llevó el carro completo y evidentemente eso es un riesgo para la operación política que necesita hacer el gobernador. ¿Por qué pasa después de las elecciones? Creo que sí hay una parte que tiene que ver con los mensajes que desde la delincuencia se hacen llegar a las autoridades electas. Hay que recordar que la violencia se ha vuelto un mecanismo de control en nuestro país que hace que los grupos delictivos se cuelen en la vida cotidiana de las sociedades, se cuelen en la definición de políticas públicas y de la acción o no acción de los gobiernos. Estos 3 años fueron 3 años relativamente pacíficos para una entidad que históricamente vive índices altos de violencia. Creo que esta reconfiguración política pondrá por lo menos este año y el que sigue a Tamaulipas de nuevo en el panorama de la violencia en la entidad. Francisco, de alguna u otra manera estamos viendo no solamente en Tamaulipas, sino en muchos otros estados, un nivel de pasividad pues, de los encargados de combatir al crimen organizado terrible. Un poco esta Guardia Nacional que está constituida, pero que tiene órdenes de no actuar, especialmente en los lugares más conflictivos, y pues ya la gente está empezando a decir, sí tenemos índices de violencia mucho más fuertes de lo que teníamos en periodos anteriores, y ¿cuándo se va a empezar a actuar? ¿Ustedes cómo ven esta actuación de la Guardia Nacional, de la policía? Porque en tu primera intervención es un poco como es totalmente la responsabilidad de los 2,000 o de los 200 policías estatales, pero ¿y la Guardia Nacional? ¿No debiera de intervenir también no solamente en Tamaulipas, sino en Michoacán y en muchísimos otros lugares que están pues desbordados precisamente de este tipo de violencia? A ver, permíteme matizar una cosa, Ernesto. Si lo dije de una manera que sonó que la responsabilidad es de la policía estatal, no lo creo que lo sea. Creo que efectivamente hay una serie de responsabilidades compartidas en donde la Fiscalía Local y la Fiscalía General de la República tienen un rol, en donde las policías estatales y locales con la Guardia Nacional tienen otro rol y también pues con las Fuerzas Armadas que están participando en labores de seguridad. Dicho esto, creo que hoy la situación es muy dramática. Tú justamente lo haces ver. El problema no es Tamaulipas. Tamaulipas es uno de los problemas que tenemos en el país, pero el problema que tenemos es que desde el inicio de esta administración, si nosotros comparamos el número de homicidios que hemos tenido en estos primeros 30 meses de gobierno contra los primeros 30 meses de Peña y Calderón, tenemos un 20% más de homicidios en este gobierno que si sumamos los primeros 30 meses de Calderón y de Peña. O sea, la condición de violencia en este momento en el país nunca ha sido tan grave.
El año más violento de la historia fue 2019. Si comparamos 2019 con 2020, tuvimos apenas una reducción del 0.4% en el número de víctimas entre un año y otro. Y en este año los índices están muy similares a lo que hemos visto respecto a los años anteriores. En los primeros 5 meses del año hubo apenas un 2% menos víctimas de homicidio que el año pasado. Si sigue así la tendencia, pues el peor año de la historia será 2019, el segundo peor será 2020, el tercero peor será 2021, pero por reducciones verdaderamente marginales, en un contexto en donde, entre otras cosas, si vemos desde el inicio de esta administración a la fecha, se ha más que duplicado el número de personas desaparecidas, muchas de las cuales probablemente han sido víctimas de un homicidio doloso. Pasamos de aproximadamente 40,000 a más de 83,000 personas desaparecidas en lo que va de este sexenio. La situación que se nos presenta es brutal. Entre otras cosas, pues hay una distorsión entre los números oficiales, lo que pasa en el país, y el entendimiento que tiene el gobierno federal de la situación de seguridad que estamos viviendo. El presidente y la secretaria Rosa Isela nos dice que el país va muy bien y alegan reducciones en los delitos, como si no fuesen estas reducciones relacionadas a la falta de actividad social. Hoy, de hecho, pues del año pasado a la fecha sí hubo reducciones marcadas en los delitos comunes, pero porque pues tú, yo y la mayor parte de ciudadanos estuvimos en nuestras casas y es muy difícil robarle a quien está en su casa, es muy difícil secuestrar a alguien que está guardado en su casa. Pero si volteamos a ver, por ejemplo, ya los datos de mayo, en mayo y los primeros 5 meses de este año contra los primeros 5 del año anterior, prácticamente todos los delitos suben. Insisto, el homicidio doloso sí tiene una ligera disminución del 2%, pero hay cosas que llaman la atención. El feminicidio crece un 7%, los homicidios culposos, que son delitos que generalmente también no tienen grandes variaciones, crece más de un 10%. Y luego tenemos datos que deben preocupar, como es el caso de la trata de personas o el narcomenudeo, que crecen por encima del 30%. Entonces, sí hay un problema que no está viendo el gobierno y tú lo estás señalando. La estrategia que nos prometieron de seguridad nunca existió. El repliegue de la Guardia Nacional y de todas las fuerzas federales para combatir a la delincuencia organizada no tuvo el efecto esperado de disminuir la violencia, porque insisto, si en un año en donde todos estuvimos encerrados en nuestras casas, las víctimas de homicidio doloso apenas se redujeron un 0.4%, con un gobierno echado para atrás, los decomisos se vinieron abajo, no hay un ejercicio claro para combatir la impunidad y para sancionar a los delincuentes. A mí sí me parece que lo que vamos a ver en los próximos meses en esta reconfiguración política también tendrá que ver con un aumento de la violencia. Francisco, perdón. Así, adelante, termina. No, y si me permiten cerrar, una de las cosas que más me preocupa es que de cara a este 2021 hay que recordar que tenemos a las policías locales sin un peso y un centavo para profesionalizarlas y mejorar sus condiciones. Que tenemos una reducción desde el inicio de esta administración de más del 30% para combatir a la delincuencia. Que tenemos menos recursos para mejorar la procuración de justicia. Eso tendrá un efecto negativo en los resultados de seguridad. Rápidamente, Francisco, la otra estrategia, la que se utilizó en el pasado, de enfrentarlos, de utilizarlos, tampoco funcionó. Aquí un poco la pregunta es por dónde encontrar el camino entre enfrentar directamente con un aparato militar y de seguridad a la delincuencia frente a la otra alternativa, que es simplemente echarse para atrás. A ver, el que no funcionó es relativo. Si nosotros vemos que la mal llamada guerra contra el narco produjo un aumento en la violencia, es cierto, pero produjo un aumento en la violencia por un periodo determinado y a partir de mediados de 2011 y hasta todo el 2015 vimos una disminución enorme de los homicidios, enorme de la violencia, enorme de la delincuencia en el país. Entonces, eso de que no funcionó es relativo. ¿Qué es lo que hizo que después
hubiese un rebrote de violencia, pues que el gobierno de Peña en particular dejó de invertir en las fuerzas federales, dejó de invertir en Policía Federal, dejó de invertir en el combate a los delitos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos recursos suficientes para combatir a la delincuencia, y lo está haciendo Macario con sus manitas, exactamente eso. Necesitamos crecer el gasto, y aquí ustedes y yo lo platicamos en su momento, deberíamos de crecerlo por lo menos en un 300% para empezar a ver condiciones mejores, porque si seguimos construyendo con 3 pesos y 3 centavos, los resultados van a ser de 3 pesos y 3 centavos. Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes, un saludo y un abrazo para todos. Muchas gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder.